Bueno, les agradezco, queridos niños y niñas de CM1D. Hoy hacemos una primera pequeñísima y cortísima introducción a la historia de Colombia para CM1. ¿Y por qué especifico historia de Colombia para CM1? Porque tiene que ver con nuestro aprendizaje, con el colegio, con el liceo, con la multiculturalidad que vivimos aquí. Una cultura mezclada en francés, una cultura mezclada en inglés, pero que también podemos explorar al interior del país. Y ustedes se van a dar cuenta de la enorme riqueza cultural que tiene Colombia, así como también la tiene Francia y muchas partes del mundo. Pero Colombia sí que tiene una enorme cantidad de cultura, de muestras, de gentes, de características. Y para entenderlo, recuerden que aquí estamos para comprender, pues trabajamos este aspecto histórico. Querida Euge, flechita. Pueblos indígenas. Y empezamos por pueblos indígenas porque es imposible separar la historia de Colombia de su parte, de su cultura, de su rasgo indígena. Es el periodo más largo de la historia de Colombia. Cuando hablamos de historia de Colombia, la gente piensa en Revolución y el 20 de julio y la Casa del Florero y la Plaza de Bolívar y 1810. Y la parte más grande de la historia de Colombia tiene que ver con los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas hacen parte no solamente de la historia, hacen parte del presente colombiano. Primer gran aprendizaje como introducción a la historia de Colombia. Colombia es una nación indígena. Díganlo. Indígena. Y en ello no hay nada de pena, vergüenza. Todo lo contrario. La visión indígena, la visión nativa, aborigen, original de los pueblos que habitaron lo que hoy se llama Colombia. Recuerden que el nombre de Colombia es muy reciente, ¿eh? El nombre de Colombia no es que tenga 1000 años ni nada por el estilo. Es bastante reciente. Los pueblos que habitaron aquí se dice que habitaban ya hacía más de 3000 años. Alguien me puede decir, Giovanni, está siendo impreciso porque habitan desde hace 4225 años. Ok, el tiempo que ustedes decidan, pero con lo que les explico aquí es que estos 3000 años de antigüedad sí que son un montón de tiempo. Y había antes de colombiano o antes de español o francés o británico o portugués, había indígenas, seres humanos, personas. Y a veces los categorizamos, ¿saben? A veces decimos, ellos indígenas, nosotros, nosotros. Viejos, gente, seres humanos que lloran, ríen, sienten, viven, que tenían sus formas de ver el mundo, sus organizaciones, sus creencias, sus tradiciones, su forma de vestir, de comer, igual que nosotros. ¿Qué dirá de nosotros la historia en 10.000 o 15.000 años? ¿Ah? No lo sabemos. Nosotros no podemos ver a nuestros indígenas, ni pasados ni actuales. Esperemos no acabar con sus territorios para que haya indígenas en el futuro. No podemos verlos como objetos de decoración o como piezas de museo o como si fueran, ay, miren, un mico, una anaconda y un indígena, qué particular. No, son seres humanos, son personas como ustedes, como yo, con sus formas y sus modos de vida. ¿De acuerdo? Este periodo dura, el periodo indígena, netamente indígena, dura hasta la llegada de las primeras, digamos, inmigraciones españolas o europeas en general, pero en territorio colombiano, pues hablamos de los españoles, hacia finales del siglo XV, 1492. ¿De acuerdo? Flechita. La gran nación indígena colombiana. Perdón, niños, ¿Colombia es una nación indígena? Sí, sí, lo es, por supuesto. Y no tiene nada de... Giovanni, está siendo equivocado porque Colombia es un país mestizado y criollo y tiene un... Sí, de acuerdo, pero estamos en la historia de Colombia y resalto el valor indígena porque en Colombia hay una gran cantidad de pueblos indígenas, enorme cantidad de pueblos indígenas.
muchísimos. Y claro que no conducen nuestros BMs o nuestros Ford, que claro que no tienen Twitter o Instagram y cosas de estas, pero hijos, por supuesto que tienen sus formas de comercio, de vivir, de vestir, sus creencias, tienen sus propias visiones del mundo. Con esta pequeña imagen que ustedes tendrán que colorear, evidentemente, simplemente hago una muestra de cómo estas personas se reconocen a través de su cultura, de su historia, de su pueblo, y no tiene absolutamente nada de malo. Cosa que a muchos de nosotros sí que nos hace falta, reconocer nuestra historia, nuestro pueblo, nuestro origen. Porque ¿de qué sirve, niños y niñas, de CM1D, de qué sirve estudiar tanta historia y hablar tanto de la colonia y la conquista si no conocemos nuestra propia historia de vida? Si no sabemos de dónde venimos, si no conocemos a nuestros antepasados, empezando por nuestros abuelos, nuestra abuela, nuestro abuelo, sus historias, de dónde vienen, de dónde son. Eso hace parte del aprendizaje y aquí estamos para aprender y comprender. Flechita, ¿alguien aquí tiene novio o novia? Por favor, alguien que levante la mano y diga yo tengo novio o novia. ¿Nadie? ¿Listo? Muy bien. Por favor. Vamos a tomar como ejemplo papá y mamá. Cuando papá y mamá se conocieron, se gustaron. Y papá le dijo cosas lindas a mamá. Tu pelo, tus ojos, tu sonrisa, tu forma de ver el mundo, lo trabajadora, lo amable, lo gentil, lo chévere, bailas muy bien. Y mamá le decía a papá, tus ojos, tu pelo, tu forma de trabajar, tu forma de ver el mundo, lo amable, lo querido que eres. Eso se llama conquistar a alguien, pero por supuesto, chiquis, cuando llegan los europeos al territorio nativo, que hoy se llama América, específicamente en Colombia, pero que es en toda América, ¿ustedes creen que ese fue el proceso de conquista? No. Tus ojos, tu pelo, qué linda tu forma de ver el mundo. No fue así. Tan chévere tus creencias, qué importante lo que tú sientes por la naturaleza, tu color de piel, tu color de ojos, tu forma de vestir. Conquista es una palabra fascinante porque conquista tiene los dos sentidos totalmente contrarios. Conquistar a alguien, que puede ser algo muy romántico, muy hermoso, muy valorativo, y conquistar un pueblo o un territorio que puede ser algo tremendamente violento y doloroso. Entonces, por favor, hijo, el territorio llamado Colombia, ojo, el nombre de Colombia es nuevo, es muy reciente, súper reciente. Nosotros lo conocemos porque pues es lo que hemos estudiado y lo que nos han dicho, pero antes no existía tal. Antes habían territorios indígenas y los pueblos indígenas o agrupaciones o centros poblados indígenas, cada grupo tenía su territorio. Cambiaron de dueños, ya no son dueños de la tierra. Ya ellos no tenían derecho a usar sus propias tierras. Cambiaron de dueños y pasaron a ser visitantes de su propia tierra, porque los dueños, después de la llegada de los europeos, específicamente en el caso de Colombia, fueron los reyes de España. Y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, con las familias españolas de hoy en día, con Xavi Hernández o con Pep Guardiola, por favor, ni con el Real Madrid. Porque resulta que en historia, todo, escuchen bien, en historia, todo es complejo. En historia, frasecitas sueltas e ideas sueltas nos sirven para explicar un contexto. Ustedes cuando estudian historia no dicen oraciones y frases porque sí. Es un error. Este proceso de conquista que fue tan doloroso, que fue tan complejo, respondía a su contexto histórico. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, realmente, siglo XV, finales, siglo XV, siglo XVI. Una época que tenía sus propias características. Ahora es fácil.
2022 señalar con un dedo, oh, qué salvajes eran. La historia no se explica fácil. Hay que estudiar mucho y hay que leer mucho para poder comprender qué pasó y por qué pasó. No podemos juzgar la historia simplemente con el dedo señalando eventos que ocurrieron hace 5 siglos. Es complicado. Estamos aquí para entender, tratar de comprender, no para juzgar. Tan complicado fue ese proceso de conquista que este cuadro, que es un cuadro de un pintor mexicano, un cuadro que a mí me parece hermoso, explica bien lo que ocurrió. Y es confuso, y es violento, y es colorido, y hay muchas cosas, porque así fue la conquista de los territorios en América, pero en Colombia. Fue complejo de entender. Es difícil. Por eso les preguntaba yo qué dirá la historia de nosotros en 10.000 o 15.000 años. ¿Qué dirán los historiadores cuando vean las noticias de hoy en día? ¿Qué pensarán de la humanidad? ¿Ah? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? No. ¿O más bien estamos por el camino errado? ¿Ah? ¿Cuáles serán las pinturas que pintarán sobre nosotros, sobre nuestros dirigentes, sobre lo que pasa actualmente? Entonces, este cuadro me parece que explica muy bien. También lo tienen que colorear en las hojas que les voy a entregar luego. Lo tendrán que colorear simplemente para que entiendan que son periodos confusos, periodos difíciles, periodos que en su contexto histórico respondían a situaciones bastante complejas y dolorosas, las cuales no señalamos con el dedo, las cuales intentamos comprender. Finalmente, mi querida Euge, la colonia. Después de... Hay una frase, un refranero popular muy bello que dice, después de la tempestad, viene la calma. Después de esta tempestad que se llamó conquista, que duró más o menos medio siglo, llega un periodo muy largo de tiempo, pareciera que aún vivimos en él, es una locura, pero bueno, es una opinión personal, se llamó la colonia, en donde se ejerció otro tipo de violencia. Ya no esa violencia que vimos en ese cuadro tan fuerte, tan confuso, se vivió una violencia que aún tiene repercusiones hoy. Por favor, avancemos, querida Euge. 3 siglos de colonia. 3 siglos de colonia en los que se crea una sociedad de diferentes clases sociales. Una sociedad donde había gente muy rica y había esclavos, donde había propietarios de tierras, enormes cantidades de tierras, y donde había gente que no tenía un pedacito para sembrar lo que sembraban en sus huertas, lo que sembraban los muiscas, por ejemplo, maíz, calabaza. Una época en donde el color de la piel, el color de sus ojos, del pelo, su apellido, su origen, determinaban su valor. Una época en que un grupo de personas que vino aquí obligada, que vino aquí secuestrada, eran tratados peor que animales porque se decía que no tenían alma. Un grupo de personas que habiendo sido dueñas ancestralmente de sus tierras, ahora simplemente eran humildes trabajadores mal pagos con una vida muy triste y miserable. La colonia fue el establecimiento de clases sociales que dependía únicamente de apellido y origen, color de piel, de ojos. Y tristemente, 2022, Bogotá, Colombia, siglo XXI, pareciera que aún vivimos en una colonia. Pareciera que nuestro color de piel, o que nuestro apellido, o que la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo, o que la marca del carro, determina el valor como seres humanos. Pareciera que ya no es por clases sociales de castas, criollos, españoles, indígenas y esclavos. Ahora es por fama, likes, por followers, por vistas. Ahora competimos es por quién tiene más influencia sobre otros. Tan es así que se hacen llamar influencers, así sean solo estupideces lo que digan. Pareciera que seguimos en una estructura desigual, inequitativa,
dándole más valor a las cosas que son superficiales y no a lo que somos realmente aquí y aquí. Finalmente, cerramos esta pequeña introducción. Esto es una introducción a la historia de Colombia para niños de 9 y 10 años. ¿Ah? Porque mucha gente va, no, está mal planteado, profesor. No, no es que esté mal planteado, es que ustedes deben comprender que la historia de Colombia es bastante larga, compleja. Podríamos pasar 10 años y no terminaríamos de entender, de comprender, de estudiar, pero sí con esto vamos a abrir un gran capítulo de estos 3 periodos. Periodo indígena, la conquista y la colonia. Finalmente, vemos una diapositiva. ¿Adivinen qué? Pues ustedes también van a colorearla, en donde ustedes pueden ver muy fácilmente. ¿Eso no es cerca de la casa de la isla? Voilà, puede ser. ¿Por qué? Porque cuando se instaura la colonia, las formas, las arquitecturas, la comunicación, el idioma, las creencias fueron para todos igual. Lo que creían los indígenas, las formas de construir, de ver el mundo, pues desaparecieron y se impuso una cultura sobre otra. Se sobrepuso, se yuxtaposicionó una cultura sobre otra y eso ha generado un montón de problemas que aún podemos ver hoy en día. Una falta de identidad cultural por parte de los colombianos que siempre buscamos. Los latinoamericanos en general somos muy divertidos porque buscamos nuestros ancestros europeos. Desesperadamente necesitamos sentirnos blancos europeos de alguna forma, sin comprender el valor enorme que hay en la multiculturalidad. Reconocernos como una nación indígena, porque así lo éramos principalmente, reconocernos también como una nación negra, donde hay un valor enorme de las culturas afrodescendientes, y reconocernos como una nación criolla, una nación mestiza, donde cosas tan maravillosas como, por ejemplo, la música colombiana, la cultura colombiana, el arte, los bailes, la escritura, nos han enriquecido, no nos han empobrecido, nos han hecho un país rico culturalmente, pero hay que reconocernos como eso, una nación multicultural. Entonces, queridos, queridas, ¿les gustó la introducción? ¿Historia de Colombia CM1? Sí. ¿Vamos a trabajar duro? ¿Vamos a aprender? Sí. ¿Vamos a comprender? Sí. Desen un aplauso, por favor, chiquitines. Gracias, Euge. Muchas gracias, queridos.